Bueno, vamos a continuar con una partida que me pareció súper importante y súper interesante. Y es porque es extraño, que creo yo que la preparación no salió del todo bien y quizás el tipo se habrá fundido, pero fue algo curioso. Y aparte tiene un sacrificio que a mí en particular me gusta muchísimo y me parece un sacrificio brillante, aunque evidentemente queda la incógnita de qué pasaría si el jugador se defiende mejor después del sacrificio que le ejecutan. Pero bueno, vamos a darle. Esta es la partida que jugó Castro José. Creo que era el tablero número 3. Pero bueno, vamos a ver. Sería D4, caballo F6, caballo F3, G6, G3, alfil G7, alfil G2, enroque, D6, C4, caballo C6. Aquí le hicieron D5. Yo creo que, vamos a ver, si el jugador se fuese preparado, se daba cuenta de que Castro no había jugado bien la partida anterior, que fue la partida de la ronda número 1. Si eso fuese pasado, el jugador hubiese visto que casi todo el plan que jugó Castro era incorrecto. Entonces, claro, a lo mejor él vio la partida y preparó algo un poco diferente. Y Castro le jugó exactamente igual. Ahora, en principio, eso es un punto para el jugador. ¿Por qué? Porque si él habrá preparado, ¿ok? Probablemente tenía las posibilidades de ganar en esta partida. Porque evidentemente Castro acá también incurre en ciertos errores, pero después consigue un sacrificio que es brillante, que sinceramente es un sacrificio brillante, y complica muchísimo la partida. Entonces, claro, quizás el blanco tuvo la posibilidad de prepararse esa idea de una forma un poco más correcta, ¿no? Entonces, quizás pudo haber hecho la transposición con caballo C3. A lo cual seguramente Castro haría A6, D5, caballo A5, dama D3, C5 y entrar en la misma variante. ¿Ok? Pero no me acuerdo cómo fue que continuó esa partida. Creo que fue con torre B1. Creo que fue con torre B1 o algo por el estilo. Pero lo interesante del caso es que en esa partida, o sea, ¿qué tanto pudo haber preparado Castro de esa vieja partida si no llevaba blancas, llevaba negras? Entonces, es interesante, ¿no? El tema de lo que sería la preparación. Recuerden la partida de Samit preparada con Pablo Salinas. Eso es una preparación. Y preparación exitosa al 100%. Entonces, claro, no sé, quizás le faltó chispa al jugador de Jordania acá. Pero bueno, él hace D5, caballo C4, caballo A3. Claro, hacer ahora dama D3 tiene el problema de que se juega alfil F5. Entonces no se puede hacer E4, cosa que sí se pudiese ejecutar con el caballo que esté en C3. Entonces, claro, aquí lo obliga a hacer caballo C3, caballo A3, perdón. Él hace C5 con el mismo plan. Torre 1, A6, E4 y B5. Y evidentemente Castro transpone esta posición a lo que sería un sistema Volga. ¿Ok? O Benko, yo siempre he tenido la duda si es Volga o Benko, pero a ese sistema donde el negro sacrifica un peón en el flanco de dama a través de mucha compensación en el mismo. Entonces, vamos a ver, C por B5, peón por B5, caballo por B5, dama B6, ¿ok? Caballo A3, alfil A6 y alfil F1. Esto evidentemente no es lo correcto. O sea, si tú tienes un fianchetto, ¿ok? Jamás deberías cambiar tu alfil de fianchetto, a menos de que la posición sea bloqueada. O sea, que tú vayas a llegar a una posición bloqueada, por ejemplo, que tú tengas este alfil acá en E3, que puedas colocar este peón en F3, el alfil te va a defender las casillas negras, vas a transponer, vas a cambiar un par de piezas para ir buscando un final. En ese tipo de circunstancias cambiar el alfil puede ser favorable, pero cambiarlo aquí, en medio juego, en plena apertura, es desastroso. Y lo que me sorprende es el tiempo. O sea, haber gastado 11 minutos para hacer una jugada que puede ser muy reprochable, la verdad. Pero bueno, una jugada un poco diferente podría ser dama C2. ¿Qué pasa? En el sistema Volga, en particular, la casilla C4 es muy importante. Pero ¿cuál es el problema de esta posición con respecto a aquella? Bueno, aquella ustedes la pueden buscar a ver. Pero en aquella posición del Volga, este caballo, en lugar de estar por acá en A5, donde no pinta absolutamente nada, está en D7, donde pinta muchísimo. Que en principio puede llegar con B6 a C4 o puede llegar con E5 C4. Entonces, claro, en aquel sistema del Volga,
esa posición es súper compensada. Pero en esta posición donde ese caballo no pinta absolutamente nada y donde se ponga va a ser un estorbo, por decirlo de alguna manera, eso podría llamar la atención y podría permitirle al blanco jugar con lentitud, ¿sabes? O sea, ir planificándose poco a poco. Lo que el blanco necesita acá de momento es hacer torre B1, B3, alfil B2 y probablemente caballo C4 en algún momento, ¿ok? No ya, en algún momento. Entonces, una forma de jugar podría ser, por ejemplo, torre F en B8 con torre B1, C4 y en el caso del C4, para ir dominando la casilla C4 y evitar la posibilidad de hacer B3, entonces alfil E3 y a dama B7, alfil D4 y jugar con este alfil en una buena diagonal, ¿ok? Ya desarrollé el alfil, ya protege el peón, el blanco tiene dos piezas bloqueadas por el mismo peón de C4 que les garantiza espacio, pero hasta ahí. Entonces el blanco tiene básicamente todo el juego libre para jugar en el centro, ¿ok? Puede jugar con H3, puede jugar con H4, H5, puede jugar con E5 y pare de contar. Entonces, claro, esta es la forma de entender ese tipo de posiciones, ¿vale? Si caballo D7 aquí, entonces torre B1 igual, C4, alfil E3 igual, caballo C5 y aquí hay un golpe interesantísimo de táctico, ¿no? Que es con E5. Evidentemente, si D por E5, B4, él no va a poder tomar por dama por C5. Entonces, claro, todo se estaría colgando y la posición del negro se desmorona. Pero hay que entender la posición, hay que ir buscando, ¿sabe? Ir investigando en la posición a ver qué principio da. Y en este caso, donde el negro es el que tiene el peón de menos, el jugador de blanco lo que tiene que hacer es consolidar la posición para quedarse con el peón de más, porque si tiene que devolver el peón de más y perder la iniciativa, evidentemente está cayendo en una posición inferior. Entonces, bueno, en principio, alfil F1, tomar en F1, rey por F1, caballo G4, un plan sumamente típico del Volga, ¿ok? H3 y aquí se hizo alfil por B2. Alfil por B2, claro, evidentemente torre B1 no tiene sentido por dama 6. Dama 6 y se salva todo, ¿no? O se cambia todo. Entonces, claro, alfil por B2, dama por B2, peón por G4, dama por A3 y torre 3. Él hace dama B2, torre B1, dama por A2. Evidentemente, devolverse quizás parece ser otra opción, qué sé yo, un dama aquí, por ejemplo. Pero el problema es que en principio el caballo está mal, el peón es un peón pasado, te pueden romper en E5, ¿sabes? Entonces le daría posibilidades al blanco, la verdad. Él tiene que buscar algo activo. Entonces, dama por A2, buena, torre A1 y aquí este caballo C4 que a mí me parece, pero el bombazo, no joda, de la Olimpiada de Castro. O sea, me parece que este caballo C4 y lo interesante es que se le hizo al toque, o sea, un minutico, toma, o sea que ya lo tenía pensado desde hace rato. O sea, aquí, y fíjense lo curioso, la máquina recomienda dama C4. O sea, la máquina dice que dama C4 es lo mejor. Y a rey G2, sencillamente caballo B7 y el blanco no, o sea, el negro no está del todo mal, el blanco no está mejor, no va a tener mucha compensación y evidentemente el negro lo que necesita es cambiarle las piezas, ¿ok? O sea que en principio esta jugada es mejor de acuerdo a la máquina, pero la brillantez de este sacrificio, que yo digo, o sea, yo reconozco cuando la gente juega bien y cuando juega mal, juega mal. Esta es una muestra de jugar bien. Ahora, la interrogante que me queda a mí con respecto de este sacrificio es si Castro podía encontrar todas las jugadas correctas. Eso no lo sé porque no sé el tiempo y no sé qué tanta profundidad habrá tenido él en ese caso, pero al tiempo de análisis, que fue un minuto o como 10 segundos, creo que él no profundizó tanto. Entonces la intención fue torre por A2 es casi forzada, ¿ok? Caballo por E3, peón por E3, torre por A2 y dama B3. Y aquí las blancas tienen dama y caballo contra dos torres, ¿ok? El detalle de la posición es que es una posición totalmente, o que se ve cerrada, y la torre está en una posición magnífica en la séptima fila. Ahora, es el blanco el que debe buscar la forma de abrir la posición para poder hacer valer el caballo que tiene de más, ¿ok? Porque claro, el caballo está ahí, pero ese caballo no pinta absolutamente nada porque es que no ataca en absolutamente ningún lado. Mientras que la torre de él sí. O sea, imagínense que esta otra torre, en lugar de estar en F8, estuviese en A1. Es una posición muy fea. Entonces, en principio, ese es el plan que el blanco debe seguir. Entonces,
hace torre F en A8 y le hace G5, que esta jugada a mí, bueno, no me pinta, pero en absoluto. Vamos a ver. Conceptualmente hablando, si en una posición tú llevas blanca y tienes pieza de más, lo principal que debes hacer es abrir la posición para buscar la manera de que las torres, la coordinación de las torres que tu rival tiene acá, no sea suficiente para, por decirlo de alguna manera, secar la posibilidad de juego de tu caballo. Porque es la pieza que tienes de más. O sea, de hecho, eso fue lo que hizo Castro en toda la partida. Secó el caballo, secó el caballo, secó el caballo hasta que cambió la dama y se quedó con la calidad de más. Y lo hizo de una manera bastante bien, o sea, bastante bien. Evidentemente, ayudado por el rival, porque el rival no se defiende de la forma correcta. Entonces, el rival con G5, ¿qué está buscando? La posibilidad de quitar este peón y dar un perpetuo con dama E5. Dame 5, dame... Pero ¿por qué tú juegas a las tablas si tienes el material de más? Eso es inaudito. ¿Ves? Es inaudito. Así te maten, así te den mate con el material de más, hermano, usted tiene que jugar hacia adelante. La forma de jugar hacia adelante en esta posición era E5. Esto no es que tienes que ser un módulo para resolver que tienes que hacer E5. No, porque E5 es la posibilidad de tomar directamente, forzarlo a él a tomar y luego hacer dama B8 y combinar el caballo con la dama en contra del rey negro. Es la única forma que el blanco tiene para poder jugar. En lo que el blanco quite el caballo, evidentemente en la posición, lo interesante va a ser que el rey puede salir arriba. ¿Ok? Puede moverse hacia arriba. Entonces, por esa particularidad, E5 tenía que ser la jugada. Ahora, se puede decir muchas especulaciones, pero en principio, en esta posición tal cual, esta torre que tenga 8 no llega a la séptima fila. O sea, la forma de llegar tendría que ser mediante, qué sé yo, algún torre a 1, después la otra torre, y el rey lo que va a hacer es irse protegiendo, porque en principio lo que genera el peón D5 también es la posibilidad de crear un peón pasado, que eso, perdón, por lo que pareciera, no fue la valoración del jugador de blancas. Entonces, claro, incurre en un error en buscar las tablas en una posición donde el que tiene que buscar las tablas es el negro. Ojo, el negro tiene que demostrar que su sacrificio valió para algo. Pero si se está gastando 30 segundos en cada movimiento, profundidad no debe tener. Entonces es una situación interesante, interesantísima. Aquí la variante podría continuar de múltiples formas. Si él toma, pues caballo por E5, torre D2, caballo F3 atacando, torre jaque, caballo E1 y a torre D1, entonces aquí se podría conseguir el perpetuo. O sea, el anhelado perpetuo que se estaba buscando se puede conseguir acá. ¿Ok? Entonces, si no es así, torre 8 en A3, dama B8 con jaque, rey G7 y E por D6. El caballo no pinta absolutamente nada aquí. O sea, si tú estás buscando las tablas, tienes que buscar la forma de amenazar la promoción del peón, porque si no, no tienes vida. Evidentemente, torre A1, acá, E por D6, dama por D6 y ya la amenaza es esta. La otra amenaza es esta. Entonces ahora es el negro el que tiene que jugar a las tablas, con torre A2 y torre A1. ¿Ok? Entonces, claro, esto me pareció increíble en esta partida. De hecho, bueno, no sé, quizás buscando, ya después buscaré mejores y peores partidas de toda la Olimpiada, pero en principio, de las partidas que he visto de Castro, esta me parece significativa en este momento. En la apertura un desastre, pero en este momento bastante importante el final. O sea, se ve durísimo y la presencia de las torres es imponente. Entonces, claro, cerrar el juego, mantener el juego cerrado, parece una real estupidez, porque es que no vas a poder hacer nada. Entonces, dama 3, se hizo dama B7, evidentemente un error, dama B8 en su efecto, a rey acá, caballo E1, torre por E3 y la posición del blanco es desesperada. O sea, el módulo puede decir que el blanco está un poco mejor, que la posición está muy cerca de la igualdad, etcétera, pero la verdad es que la posición es desagradable para jugar con blanca, es desesperante, ¿ok? Porque el par de torres tiene demasiada fuerza. Entonces, claro, en principio dama B7 es un error, torre por E3, caballo E5, pues una catástrofe, ahí se fundió el tipo. Entonces caballo E1 era posible y torre A1, que seguramente fue lo que él vio y no le dio tiempo, pues dama B8 y pierde la torre. O sea, es que es muy susceptible, o sea, la coordinación de las torres está muy susceptible a lo que pueda darse en la posición.
Entonces, claro, torre por E4, caballo D3, torre 3, caballo C1, y bueno, y torre C2, y la posición se complica porque el blanco tiene que hacer jaque en B8 y luego torre, dama en B1. Entonces, claro, en principio es una posición sumamente desesperante. Ahora, caballo E5, eso sí no tiene ni pie ni cabeza. Por supuesto, Castro que lo castiga con contundencia. Torre C3, preparando el mate. Dama B1 forzada, torre C2. Volvemos a preparar un posible mate. Caballo C6. Bueno, ya no hay mucho que buscar. Torre F2. Y pues por supuesto Castro consigue el objetivo, que es cambiar la dama por una sola torre y dejarse solamente un caballo. Entonces, claro, fíjense cómo la posición fue sumamente interesante a nivel de la iniciativa, ¿verdad? Y el posible sacrificio. El sacrificio fue brillante, la verdad. Pero también es cierto que dicho sacrificio se ayudó con una defensa que realmente, a mi parecer, es patética. O sea, la defensa con el caballo, cerrando la posición y dejando el caballo sin juego, no lo sé. Me parece a mí una muy mala forma de defenderse, la verdad. Pero bueno, felicitaciones. Este fue otro punto a favor del equipo venezolano. Vamos con la siguiente partida.